integración económica, ¿cierto? Cada una de esas etapas se da dentro de cada uno de los tratados. Cada uno de los tratados de libre comercio pasa por esos momentos, por esas etapas. Hoy vamos a empezar a trabajar ya de fondo lo que son los acuerdos. El fondo que tiene un tratado de libre comercio, toda la relación que tiene con la integración económica y, repito, así al final, pues usted tiene ya las bases para coger cada uno de los tratados de libre comercio que tiene Colombia y hacer exposición en la próxima clase. ¿Entendido, muchachos? El amor, ya me puedes repetir de nuevo, es que como acá está lloviendo, se me va el internet. Muy bien. Vamos a hacer la clase normal y al final yo les dejo un audio diciéndoles de nuevo lo que de pronto se dio en la clase, porque hay problemas de internet, porque está lloviendo mucho y en muchas zonas se está viendo pues como la congestión con este cuento. Entonces, repito. Correcto, sí, hay muchos sectores que tienen muchos problemas en este momento. Entonces, primero escúcheme muy bien esto. Voy a escribir en el chat. Entonces, lean lo que voy a escribir en el chat en este momento.
Muy bien, muchachos. ¿Todos pudieron leer lo que escribí en el chat? Levanten la mano. Perfecto. La idea, como repito, es que hagamos la clase de la mejor manera, sin desorganizarnos, sin angustiarnos, sin impacientarnos, y vamos terminando. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Todos están viendo la presentación que les coloqué en este momento. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco de los tratados de libre comercio. Vamos a empezar a entender qué es ese cuento de los tratados de libre comercio. ¿Quién tiene una idea de esto? Son acuerdos comerciales. Muy bien, acuerdos comerciales. ¿Qué más pueden decir? ¿Acuerdos comerciales entre quiénes? ¿O cómo pueden funcionar? Lo que tengan de pronto en su Profe, cabeza. Tratado de libre comercio que se basa en asociaciones entre Dime. países para exportar e importar productos. Muy bien, perfecto. ¿Qué Es más como para pueden? ampliar los mercados de bienes, los servicios, Muy entre bien, los Leslie. países, cosas así. Muy bien, muchachos. Todo eso que los compañeros acaban de decir hace parte de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio es tal cual un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos partes? ¿O quiénes son esas dos partes? ¿Quién me puede decir quiénes actúan como dos partes? Profe, ¿cómo así? ¿Me repite la pregunta, porfa? Muy bien, los negociadores, ¿cierto? Es decir, entre dos partes serían dos países o dos bloques de países. A eso me refiero cuando pregunto quiénes son esas partes, porque entonces yo puedo negociar entre Colombia y Chile, o puedo negociar Mercosur-Colombia o CARICOM-Colombia, que ahí estaríamos hablando de bloques con países. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe. Bien, me escucha muy cortado. Muy bien, entonces, repito, vamos a tratar de coger lo que más se pueda. Vamos a continuar la clase y al final las personas que tuvieron inconvenientes igual reciben el audio con el resumen de la clase. Muy bien, en la presentación encontramos el aprovechamiento de los acuerdos comerciales regionales. Entonces, ¿qué es un acuerdo comercial o qué es un tratado de libre comercio? Es, como estábamos diciendo, un acuerdo entre dos o más países. ¿Con el fin de qué? De llegar a unas preferencias arancelarias, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos como en cada una de las etapas. Con el fin de llegar a una reducción de aranceles para esos bienes y para esos servicios con los que se está negociando. Básicamente ese es un tratado de libre comercio. A eso hace referencia un acuerdo comercial, ¿sí? Ese es el instrumento que reglamenta se reglamenta, perdón, entre dos partes, con el fin de eso, de establecer acuerdos no arancelarios, ¿sí? Que se lleguen a acuerdos no arancelarios.
que se termine lo que llamamos las famosas barreras arancelarias, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los TLC? Primero, que se eliminen todas esas barreras al comercio, ¿sí? Como lo hemos estado diciendo. Otra es que se promueva entre cada uno de los países miembros, pues, la libre competencia, que haya una competencia como llamamos justa, ¿sí? Y ofrecer muchas soluciones en cuanto a productos y servicios dentro de las relaciones que haya de ese acuerdo comercial. Básicamente, esos son como los objetivos primordiales, ¿sí? Existen muchos tratados de libre comercio que en estos momentos tiene Colombia. Ventajas, desventajas, muchos tienen ambas características, ¿cierto? ¿Todos los acuerdos son iguales? No, no todos los acuerdos son iguales. Con algunos países usted puede negociar algunos aspectos de la economía y algunos productos que entren a participar. Con otros puede tener una cobertura total. Es decir, entonces, que cada acuerdo varía. Cada acuerdo tiene una cobertura diferente dentro de los aspectos que se negocian y dentro de los productos que se negocian. Cuando esos acuerdos varían, tienen unos nombres específicos. Acuerdos comerciales regionales, acuerdos de integración económica, acuerdos de asociación económica y tratados de libre comercio. Esas son las diferencias. Cuando le hablan de un acuerdo comercial regional, es que hay una liberación del comercio entre los países de una misma región. Ese es un acuerdo comercial regional. Entonces, un acuerdo regional comercial es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, porque ese es un acuerdo de la región en el que hacen parte Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Me han escuchado? Sí, profe. Profe. Bueno, tenemos un acuerdo de integración económica, que es el que contempla todas las características relacionadas con las barreras arancelarias y no arancelarias. Es decir, es cuando empieza a abrirse dentro de esos países miembros del acuerdo lo que es la negociación de aranceles, de barreras arancelarias en tarifas y de barreras no arancelarias, que era lo que le explicaba sobre las barreras arancelarias. Siempre van a ser los impuestos que se coloquen o las tarifas pertinentes que se le coloquen a los productos. Y las no arancelarias van a ser aquellas normas técnicas o barreras técnicas que le colocan a ciertos productos. ¿Recuerdan que de eso hablamos en la clase pasada? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Tenemos unos acuerdos de asociación económica, que entonces es ya no solo la apertura de aranceles
o la negociación de esas barreras arancelarias y no arancelarias, sino que ya se empiezan a definir temas políticos, temas sociales, temas de cooperación e integración, y hacen que sean unos acuerdos, como su nombre lo indica, de asociación económica. Yo me asocio, ¿cierto? Yo me asocio, me hago partícipe con otro para poder llegar a esos temas conexos, para poder llegar a intervenir en esos temas y poder lograr un acuerdo de asociación económica. Y está el famoso Tratado de Libre Comercio, que es el que todos hablamos, que es el que en su gran mayoría se está utilizando en estos momentos. ¿Y es cuál? Es ese tratado en el que ya entran a participar todos los anteriores, porque aquí ya se da como la armonización de todas esas normas de bienes, de servicios, de inversión, de cultura, de educación. Por eso es que en los tratados de libre comercio que ya negociamos, se les llama de tercera y cuarta generación, porque entran cada uno de estos acuerdos regionales de integración económica, acuerdos de asociación económica. Es decir, los anteriores acuerdos no tienen contemplado todo lo que tiene contemplado un tratado de libre comercio. Y para que lo entienda de una manera como más, digamos, didáctica, en los tratados de libre comercio se negocia todo. Se negocia todo lo de un país. Se está negociando la cultura, la educación, los servicios, la inversión, la misma política. Se negocia todo. Entra a participar todo. Que el principal elemento, son los productos y los servicios, sí, pero ya en el tratado entran a participar todos esos aspectos. Por eso se llaman de tercera y cuarta generación, porque el tratado ya en sí es mucho más avanzado, es mucho más innovador. Por eso se demoran tanto en negociar un tratado de libre comercio. Todos pudieron escuchar hasta ahí. Profe, más o menos. Sí, profe. Profe, ¿cuánto se puede demorar un tratado de libre comercio? Depende de los países y de lo que se vaya a exportar. Depende de las rondas de negociación. Tú has escuchado mucho cuando dicen primera ronda de negociación, segunda ronda de negociación. Es dependiendo de los sectores de la economía, cómo los negocien y cómo se tengan que negociar. Me hago entender. Cuando van a negociar, por ejemplo, el producto de importación de la leche, ¿cierto? Entonces se sientan los dos países que van a negociar y cada uno coge el sector de la leche en su país y el sector de la leche en el otro país. Entonces empiezan a analizar cómo se mueve ese sector de la economía en cada uno de ellos para poder decidir cuánto va a ser cuánto van a permitir de entrada de ese producto a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es que si se negocia que va a entrar la leche con un 0% de arancel de inmediato del país X con el que estén negociando, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Va a dañar la producción nacional. Por eso se habla y se trabaja sobre la desgravación arancelaria. ¿Lo recuerdan también? Que se los expliqué en la clase pasada.
¿Sí recuerdan? Sí, pero Muy bien. Esa desgravación arancelaria, entonces, hace que pues, los productos tengan, como lo indica su nombre, una desgravación a través del tiempo. Entonces, de inmediato, no va a entrar con un 0% de arancel, sino que se empieza a identificar más o menos con cuánto porcentaje va a entrar y a cuánto tiempo puede quedar en cero, con fines de que no dañe, obviamente, la economía del mercado nacional. Entonces, decir cuánto se puede demorar el cierre de un tratado de libre comercio es dependiendo de las características de la negociación, dependiendo de lo que se esté negociando, dependiendo de los países que estén negociando. Con algunos es muy fácil, con otros no es tan fácil. Estamos hablando del tema de sectores de la economía que son muy neurálgicos, por ejemplo, el agrónomo, ¿sí? La agricultura, todo ese tema es muy neurálgico en Colombia porque nosotros no tenemos subsidios, mientras que otros países como Estados Unidos, como la Unión Europea ya misma, todos tienen subsidios para ese tipo de sectores. ¿Me escucharon? sí, profe. Muy bien, muchachos. Estos tratados son los que usted va a exponer en la próxima clase, porque Colombia en este momento tiene muchos tratados de libre comercio. Más o menos, ¿por cuánto tiempo permanece vigente un acuerdo comercial? Pueden permanecer tiempo indefinido si alguna de las partes no decide renunciar. Es decir, las dos partes en algún momento pueden salirse del tratado, pueden terminar el tratado o pueden proponer una renegociación. Y ahí entonces empezaría a prevalecer otro tiempo del tratado. ¿Cómo se hace esa terminación del tratado? Se hace bajo el procedimiento de la OMC, bajo la OMC, ¿sí? La OMC tiene una subdivisión que trata sobre el derecho internacional. Ahí trabajan lo que se llama la denuncia del tratado. Denuncia del tratado significa que uno de los países quiere terminar el tratado de libre comercio. ¿Sí me entendieron? Profe, ¿cuál fue el término que nos dijiste? Es que no escuché bien. El término que les hablé o que les dije fue sobre derecho internacional. Les dije que el derecho internacional es como una subdivisión que tiene la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y que a través de esa subdivisión es que se hace la denuncia del tratado. ¿Qué significa denuncia del tratado? Que quieren terminar el tratado. Cualquiera de las dos partes puede hacer ese trámite. ¿Sí me escuchaste? José, ¿me escuchaste? Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto. Permítanme que se me cerró acá algo. Permítame. Listo. Todo lo estamos viendo. Muy bien. ¿Por qué lograr acuerdos de libre comercio? Primero, porque las economías necesitan abrir todos los mercados. Porque se necesita tener preferencias arancelarias en los mercados.
porque se necesita tener inversiones, porque esto ayuda a las llamadas relaciones diplomáticas y políticas entre países. Entonces, llegar a realizar acuerdos comerciales incrementa toda esa competencia entre los países, entre lo que llamamos el sistema multilateral de comercio. ¿Se acuerdan? Sistema multilateral de comercio que va arraigado a eso primero que yo le enseñé por allá hace días, que fue el GATT y la OMC. Para eso necesitamos que haya un aumento sustancial en relación a todo lo que son los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Es como una forma de afrontar todas las situaciones económicas o de comercio o de apertura, pero entre todos los países. Porque no todos los países producen todo lo que necesitan, porque no todos los países tienen lo que necesitan. Porque para usted exportar, necesita importar muchas veces. Porque es muy difícil lograr atraer inversión si no está abierto al cambio o si no está abierto a la apertura económica. Todo eso o todas esas variables hacen que los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales se conviertan en un eslabón de la cadena de globalización. Y continuamos entonces con otros elementos que se pretenden. No es que se den, ¿cierto? No es que se den en su magnitud, no es que se desarrollen en gran instancia, pero se busca eso. Se busca profundizar un libre comercio, se busca reducir todo ese problema de inequidad entre los países y que haya una libre competencia y que a su vez entonces eso logre que haya un desarrollo sostenible de todas las partes en comercio. Lo que siempre usted escucha, esa estimulación a las exportaciones, porque siempre va a ser mucho más pro exportar, obviamente, por todo eso que se me genera de la entrada de divisas, que va a ayudar obviamente a que la balanza de pagos fluctúe y vayan más exportaciones que importaciones. En este momento no vivimos eso. En este momento somos un país más importador que exportador. Muy bien, estos son básicamente acuerdos internacionales, ¿sí?, que se han desarrollado a través del tiempo, que algunos de ellos ustedes van a trabajar porque son acuerdos en los que o está integrado Colombia o tiene un vínculo con alguno de esos tratados. Puede ahí mirar, por ejemplo, la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Está integrado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. En su momento estuvo Venezuela, pero salió en el 2006, se retiró. Tenemos a CARICOM, también es un bloque económico en el que ya Colombia tiene un acuerdo con él, entonces lo vamos a trabajar. Tenemos el Mercosur, que es el mercado del sur, donde se integran más o menos 17 países de toda la parte de América, Suramérica, Mercosur. También lo vamos a trabajar porque nosotros tenemos un acuerdo con el Mercosur. Tenemos a Canadá en el lado derecho, tenemos a México, también lo vamos a manejar.
Tenemos Chile, también lo vamos a manejar porque tenemos acuerdo con Canadá, perdón, México y Chile. Entonces, si se da cuenta de la relación que les coloco acá de cada uno de estos acuerdos regionales, subregionales, internacionales, nosotros tenemos que ver con cada uno de ellos. Y de cada uno de ellos vamos a hacer referencia. ¿Sí? Estos son tratados comerciales recíprocos que se hacen entre las partes importantes del comercio mundial. Es decir, son acuerdos que salen entre países con el fin de gestionar algunos aspectos a nivel internacional. Por ejemplo, la Asociación del Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Ese se da entre Estados Unidos y la Unión Europea. Aquí les muestro es como la participación que tienen muchos países dentro de otros tratados, con el ánimo de acrecentar esos acuerdos económicos, ¿sí? La ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y acuerdos sobre comercio de servicios, que está por medio de la OMC. Cada uno de ellos tiene una connotación diferente o un objetivo diferente, pero todos buscan precisamente esa relación entre gobiernos y relaciones comerciales para ayudar a ciertas regiones y a ciertos aspectos de la economía. Aquí más o menos esto es más de geopolítica, pero nos muestran cómo el marco de las relaciones comerciales o el marco de los tratados de libre comercio, pues hacen que el mundo miren cómo cambia. Porque claro, es que ya no estamos trabajando como proteccionistas, sino que ya tenemos una relación comercial. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, la CAN, el NAFTA, cada uno bajo bloques o cada uno de manera independiente. Entonces, cuando todo esto pasa, obviamente, ¿qué sucede? El globo empieza a cambiar. Empieza una relación directa entre economías, entre bloques y entre países. Y la dinámica entonces es que haya a través de eso, pues, una connotación en qué, en lo social, en lo político, en lo económico, en la misma parte educativa. Por eso se habla acá de que el mapa geoeconómico va cambiando y es porque la geopolítica va cambiando. Entonces acá nos muestran a Europa, ¿sí? Con cada uno de los acuerdos que tiene. Tenemos a Asia también con cada uno de los acuerdos que tiene, que por eso negociamos directamente, hay veces con el APTA o con ASEAN, ¿sí? Porque es de pronto más sencillo muchas veces negociar con los bloques. Muy bien. Vamos a seguir, África y Medio Oriente. Aquí lo que están viendo es como toda esa connotación que hay entre las economías cuando se hacen acuerdos comerciales. Muy bien, ¿por qué Colombia adelanta negociaciones? ¿Por qué creen que Colombia adelanta negociaciones, muchachos? Respóndanme ustedes. ¿Por qué creen que Colombia quiere seguir firmando acuerdos de libre comercio? Profe, para planificar los próximos años de la economía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre?
No se les ocurre nada más. Muy Profe, bien. buenas tardes. Sí, buenas. Pues yo creo que hay varios aspectos por los cuales Colombia adelanta negociaciones, Dime, principalmente Miguel. para beneficiarse del libre comercio, ¿cierto? Porque tú sabes Sí, que hay países que son buenos en muchos productos y Colombia al ser bueno en otros, entonces, como lo hemos hablado pues en todas las clases, eso hace que se presente un libre comercio. Y también yo creo que, pues, digamos que al adelantar negociaciones, pues, o sea, no sé si tiene que ver, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando un gobierno adelanta negociaciones, pues hablamos de un gobierno cuando está un presidente a cargo con su cúpula. Entonces, cuando un gobierno adelanta negociaciones, eso genera dinero para ese gobierno por firmar ese contrato. Pues no sé, hasta donde tengo entendido funciona de esa manera, no estoy muy seguro. sí, Miguel hace parte de, claro, de lo que él se comprometió a tener. Porque recuerden, los TLC hacen que haya inversión, que de pronto se apoyen más en relacionarse con Colombia. Muy bien, gracias Miguel. Otro aspecto. Profe, eso que dijo Miguel tiene que ver con los acuerdos de cooperación internacional. Hacen parte de los acuerdos de cooperación internacional. Sí, señor. Sí, José. Lo que pasa es que los tratados de libre comercio, como se los indiqué, hacen parte específicamente o su base son los productos y los servicios. Los de cooperación internacional hacen parte estrictamente como de todas las instituciones, ¿sí? Es decir, los acuerdos de cooperación internacional es como esa relación entre dos, tres o más países que se juntan para mirar toda esa parte de las entidades o organismos u organizaciones de cada uno de los países. ¿Para qué? Para tratar de buscar o de alcanzar objetivos que sean más como a raíz del desarrollo de lo que hagan las personas de esa nación, de lo que tengan las personas de esa nación. ¿Sí me entendiste la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces tenemos que Colombia, pues, está realizando muchas negociaciones, varias negociaciones. ¿Por qué? Porque la dinámica de Colombia, precisamente desde más o menos el 91, 94, pues fue la apertura económica. Y cuando se abre a la apertura económica, entonces identifica que tiene oportunidades comerciales, que tiene oportunidades con otros países. Y se pretende que precisamente haya una apertura de mercados para tener con muchos quien negociar, no quedarse con uno solo. Entonces, por eso se firmó uno con Canadá y Estados Unidos. Los dos se negociaron simultáneamente. A medida que se iba negociando uno, se iba negociando el otro. Y ahí miraron oportunidades como hortalizas, pescados, todo el tema de confitería. Vieron oportunidades de esos productos en esos mercados. Tenemos uno con Europa, que es directamente, perdón, con el Reino Unido. Entonces, lograr con el Reino Unido
oportunidad y ese acuerdo pues abrió las puertas a que se empiece a exportar en gran medida lo que son productos de belleza, confecciones. A Europa empezaron a entrar mucho, el carne, empezó a salir carne para el mercado europeo. Entonces, identificando cada uno de los mercados, se identifican también en cada uno de ellos esas oportunidades comerciales. Negociamos con México. En su primer momento fue el G3, pero ya se habla del G2, porque el G3 era con Venezuela y Venezuela también sale del G3 o de ese acuerdo que había entre Colombia, Venezuela y México. Y queda Colombia y México. A México estamos exportando muchos electrodomésticos. Seguimos con el área textil, somos muy fuertes en textiles con México, sobre todo con la parte del panty, del brasier, ¿sí? Todo ese sistema, toda esa parte en México entra en buen volumen. Muchas empresas llegan allá. Tenemos a Profe, qué pena. Centroamérica. Dime. Profe, ya que está mencionando, por ejemplo, esa parte de textiles y de ropa interior, en los acuerdos comerciales generalmente los firman los gobiernos bajo algunas empresas establecidas o es a nivel general. Pues, a ver, me hago entender mejor. Por ejemplo, si, pues tú sabes que Fabricato es fuerte en textiles, fabricación de textiles. Si Colombia hace una negociación para exportar textiles a Estados Unidos o a México, en ese caso, ¿designaría a Fabricato directamente para realizar ese tipo de producción o también tiene en cuenta a otras empresas del mismo sector? Tú eres, perdón, Miguel, ¿cierto? Sí, señora. Oh, bueno, venga, Miguel, hágame un favor, vuélvame a hacer la pregunta. Sí, señora. O sea, la pregunta en sí es, cuando se hace un tratado, cuando se quiere hacer un tratado de libre comercio y dentro de ese tratado está la producción y exportación de textiles, teniendo en cuenta, pues, digamos que Colombia, como se acaba de decir, es fuerte en producción de textiles, Colombia asigna a una empresa en específico para exportar esos textiles o es a nivel general con todas las empresas que producen textiles. ¿Me hago entender? Sí, ya te entendí. Creo haberte entendido y te voy a O sea, responder según lo que, dime Miguel, sí, dime, sí. te voy a responder O sea, según lo que te entendí, pero si no es así, entonces volvemos a rectificar, porque la idea es que nos quede claro. ¿Listo? sí, señora. Bueno, Miguel, mira, cuando se sientan dos países a negociar, negocian todos los aspectos económicos, independientemente de las empresas que haya. ¿Sí? Entonces, todos los sectores de la economía entran a participar dentro de lo que es la negociación. Cuando ya empieza a aplicarse el Tratado de Libre Comercio, todas las empresas participan de esa negociación, es decir, pueden aplicar a todo lo que se negoció en el tratado. Me estoy haciendo entender. Sí, sí, señora. Entonces, Miguel, no es que solamente vaya a ir Fabricato a negociar, no. Son dos mesas de negociación. En una está Colombia y en otra está Estados Unidos. Con gente de Colombia y con gente de Estados Unidos. ¿Quiénes están ahí? Los que el gobierno haya designado para negociar esos tratados de libre comercio. Pueden estar hasta ingenieros, hasta negociadores internacionales, ¿sí?
todos los que el gobierno pretenda estén ahí para negociar un solo tratado, donde entran todos los sectores. Y ya cuando el tratado queda listo, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a aplicar a los distintos empresarios o a las distintas empresas, es decir, empieza a aplicarse eso que se negoció. Miguel, permíteme un momento acá, yo organizo, que es que el audio, permítame acá un momento, permítame un momentito. Ahora sí, Miguel, y me disculpas, que estaba organizando la parte que se me estaba interfiriendo con la que les estaba mostrando. Entonces, No hay problema. listo. Entonces resulta que cuando yo ya tengo ese tratado, pues entonces las empresas empiezan a aplicar. Los textiles, entonces ya miran en cuánto quedó la entrada de productos textiles a Estados Unidos en el jean, en la camiseta, en cuánto quedó la entrada desde Estados Unidos hasta acá. Más o menos si era tu pregunta. Profe, sí, o sea, yo lo que tenía, más que todo, o sea, lo que quería preguntar básicamente, yo creo que usted me lo respondió, y es que todas las empresas entran a negociar. Pero Sí. lo que yo quería saber era si de pronto cuando el gobierno, digamos, hace ese tratado con el producto con la producción de textiles, asignaba solamente a una empresa para la producción de esos textiles, y esa empresa se encargaba de realizar, de realizar la producción de una cantidad determinada para exportar. Pero entonces, según lo que usted me respondió, entran todas las empresas que hacen o que trabajan con textiles, y todos esos productos que se elaboran los exporta el gobierno de forma general, ¿cierto? Es correcto, Miguel. O sea, digamos más bien que el Tratado de Libre Comercio es beneficioso para todas las empresas, no es solo para una. O no es que porque una sea más grande y tenga más patrimonio es la que va a tener esos pro. No, todas entran. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente las que tienen mucho más trayectoria, tienen mucho más patrimonio, más inversión, pues van a tener un poder adquisitivo más alto y van a poder exportar más, por decirlo así, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, si hay una fábrica de confecciones, pues por decirlo así, una fábrica de confecciones que no es muy reconocida, y Fabricato, digamos, si esa fábrica hace convenio con Fabricato, le pasa esa producción a Fabricato, y Fabricato la une con la producción que tiene de su propia empresa y de las demás empresas que hicieron convenio, y eso lo exportan juntos, ¿cierto? Puede ser así, es una alternativa, pero si esa fábrica, por ejemplo, que tú me estás hablando como ejemplo, quiere exportar solita, puede hacerlo, Miguel, y tiene todas las garantías de los tratados de libre comercio. Tendría las mismas Ya. garantías que tendría Fabricato solo. Listo, profe. O sea, que solamente tiene que conseguir es como un negociador, por decirlo así, al país donde la va a enviar, y llegar a un acuerdo que incluso puede salir hasta un poco más económico que con una multinacional, ¿no?
Claro, ya lo que tendría que hacer Miguel es todo ese proceso de exportación, de investigar mercados, de conseguir un buen mercado potencial, de conseguir un buen cliente potencial, de hacer toda la gestión, repito, de análisis, investigación, de mercados y empezar ese proceso de exportación en relación a trámites ya logísticos y documentales. Esa sería más o menos como la idea de cuando empieza a desarrollarse una empresa que quiera exportar, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias por la respuesta. No, a ti, Miguel, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a ver dónde iba yo por acá. Repito, todos estos son oportunidades comerciales que se identificaron con Colombia o identificó Colombia en su momento para poder negociar. Entonces yo les decía que en estos momentos nosotros tenemos con Mercosur, allá estamos exportando mucho plástico, ¿sí? Y de allá están entrando también mucho caucho, acá a Colombia. Tenemos la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, donde tenemos ya reconocimiento bastante en confecciones, en papel. Tenemos el que se firmó con Chile, básicamente un muy buen acuerdo comercial, porque Chile es uno de los países y una de las economías que es muy diversificada, que tiene una economía muy sostenible y que tiene muchos acuerdos comerciales. Entonces eso nos abre las puertas también como un reconocimiento a que tenemos ya un acuerdo con Chile. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Aquí entonces es más o menos, todo este documento yo se los voy a pasar, no se preocupen. Pero yo estoy haciendo alusión a lo que realmente pues es la base y lo que nos importa como para entender el contexto. Esto es más básicamente todo lo que llamamos de negociaciones en valores sobre el valor FOB de la mercancía, o sea, se trabaja o están mostrando una balanza de las exportaciones y negociaciones en importaciones que se realizaron, perdón, que se realizaron bajo el término FO en todas estas zonas negociadas, ¿sí? En todos estos tratados. Muy bien, aquí tenemos a la LADI, que es uno de los acuerdos o asociaciones de integración a nivel internacional. Es internacional, ¿sí? Es de libre comercio. Es un ejemplo. Tenemos las exportaciones que se desarrollaron dentro de ese tratado como tal. Aquí van mostrando más o menos, les dejo pues es como una representación de lo que fue Colombia con la CAN en los últimos tiempos. Acuérdese que tenemos una negociación con ellos, más o menos todo lo que se importa desde la CAN, lo que traemos de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Entonces es ese comercio bilateral o intrarregional que tenemos con ellos. Aquí le están mostrando a usted básicamente todos los productos importados que tenemos en relación con la CAN o desde los países que hacen parte de la CAN. Torta de soya, aceite de palma, y todo lo que exporta Colombia hacia la CAN, o sea, lo que le envía a Perú, Ecuador, Bolivia, que es medicamentos, azúcar de caña,
el propileno, ¿sí? Todo esto que hace parte de bolsas, empaques. Es más o menos para que tenga una idea de lo que vamos a trabajar con cada uno de los acuerdos. Tenemos el TLC Colombia-México, que en un primer momento le dije era el G3, pero ya es el G2. Entonces Venezuela se retira tal cual les indiqué en el 2006, como lo pueden ver, y queda solo Colombia-México. Esta es la relación que tenemos de comercio entre Colombia y México en los últimos años, ¿sí? Tenemos la proyección de importaciones desde México, importamos automóviles, toda la parte de proyectores, televisores, monitores, importamos maquinaria para procesar datos, es muy traída de México. ¿Y qué exportamos a México? Lo mismo, aceite de palma, toda la parte de polímeros, ¿sí? Insecticidas, todo el tema de textiles, somos fuertes en esa exportación a México con esto. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí, dime. Venezuela fue sancionada la Comunidad Andina de Naciones. eso quiere decir que entonces cuando fue sancionada todo acuerdo que tenía, por ejemplo, que teníamos del G3 con México y con Venezuela, ellos dejaron de ser parte de ese trato por haber sido sancionados. Muy bien, José, entonces te respondo, no, no necesariamente. ¿Cómo así, Yasmín? Resulta que en el 2006 las relaciones bilaterales políticas entre Colombia y Venezuela se empezaron a deteriorar. No vamos a hablar pues de nombres propios, pero todos sabemos quiénes eran los gobiernos en ese momento, los gobiernos de turno. Fue más un enfrentamiento de situaciones muy personales, subjetivas, y Colombia en ese momento hacía parte con Venezuela de la CAN, o más bien Venezuela hacía parte de la CAN. Entonces Venezuela decide salirse de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Pero también en ese momento, José, hacía parte del G3, que también estaba con Colombia, México y Venezuela. Simultáneamente salió tanto de la CAN y más o menos después de 2 años de haber salido de la CAN, decide para salirse del G3. Dije trasladarse porque una de las cosas, ¿cierto?, que dijo en su momento Venezuela es que él pretendía trasladarse para el Mercosur. Entonces, que no quería seguir dentro de lo que era el G3, porque le parecía que no aplicaba sustancialmente en lo que estaba haciendo ahí, mientras que en el Mercosur iba a tener un mayor reconocimiento. Esos fueron uno de los temas habidos y por haber en ese momento con Venezuela. Pero él fue el que decidió salirse, José. No fue que porque salió de la CAN lo sacaron del G3. No, él solito decidió salirse de los 2 acuerdos. Obviamente con la sanción que obtuvo de la OMC en su momento. Fui clara. O sea que Venezuela, en el caso del G3, fueron ellos mismos los que decidieron, pues a causa de las diferencias que tenían con Colombia, salirse del trato. Sí, él fue el que decidió salirse del G3. Él fue el que salió. Así como decidió José salirse de la CAN, decidió salirse del G3.
Profe, yo tengo una Ah, listo. pregunta. Entonces, Venezuela lo que es en este momento no tiene comercio, no tiene acuerdos comerciales para exportación. O sí los tiene, pero ¿cómo sería eso en caso de que ya, como fue sancionado por la OMC, aún así puede seguir participando de otros acuerdos y crearlos o no puede? Laura, mira, en su momento, si hacemos las cuentas, él fue sancionado entre el 2006 y 2008, 10 años, o sea que esos 10 años ya pasaron. Él en este momento está siendo parte otra vez de la OMC, solo que por el régimen que tiene Venezuela en este momento, sus principales socios comerciales son China y Rusia. Entonces, ya él es el que, pues cuando digo él, es el gobierno, ¿cierto? El gobierno puede decidir en cualquier momento con quién quiere seguir negociando. Bueno, Cuba también hace parte como de esos socios comerciales que él tiene de amiguitos, por decirlo así. Pero digamos que sus principales fuertes en este momento son ellos. Y ya él puede seguir mirando con quién hace negociaciones. ¿Sí me escuchaste, Laura? Sí, profe. Gracias ahí por aclararme esa duda. No, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Por qué no habían sancionado? Lo sancionaron porque él se salió de la CAN o del acuerdo que tenía con Venezuela, Perú y Ecuador y Bolivia. Esa fue la sanción que le dieron porque usted puede salirse de los acuerdos comerciales, no hay problema, usted puede tomar esa decisión política interna, ¿sí? Pero tiene que tener en cuenta que va a tener, obviamente, unas cláusulas penales dentro de lo que es la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Listo? Ah, ya, profe, gracias. Con gusto. Muy bien, muchachos. Entonces aquí es más o menos como todo esto. Bueno, tenemos el Mercosur, ¿sí? Que también tenemos un acuerdo en este momento con él. Cada uno enseguida les digo a quién le corresponde cada uno de estos acuerdos comerciales para que lo anoten por grupos y lo desarrollen para la próxima clase. Con Mercosur importamos desde Mercosur automóviles, alimentos, neumáticos, vehículos. Desde Mercosur traemos todo eso. Entonces, cuando hablamos desde Mercosur, es con todos los países que hacen parte del Mercosur. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Acuérdense que son 17. Igual esos nos los van a explicar los compañeros en la próxima clase. Al grupo, pues, que le toque. Y para exportar a Mercosur tenemos los mismos. Nosotros exportamos muchos productos iguales a muchas partes de los que tenemos, ¿sí? Entonces volvemos con el aceite de palma, volvemos con los insecticidas. Aquí no está, pero exportamos mucho textil. Ya no somos el fuerte, porque pues nuestra industria textil era hace 15 años la más fuerte a nivel de Suramérica, pero ya realmente no somos los fuertes, porque nos desplazó Brasil. Brasil nos desplazó a nivel de Latinoamérica y a nivel del Oriente nos desplazó la India, que son una de las mejores telas que se tienen en el momento. Pero digamos que todavía estamos con ese sector pues ahí jalonando. Tenemos el acuerdo que les digo que es un acuerdo muy bueno, es el acuerdo Colombia-Chile, con las proyecciones de todos estos años, o más bien lo que se dio de todos estos años hacia acá, entre el comercio entre los dos países, en el comercio entre los dos países, perdón. Importamos muchos alimentos como manzanas, peras, los famosos vinos chilenos, ¿cierto? Por eso vemos en
en Carrefour no, perdonen, porque Carrefour salió, se me fue, vean pues, Justo y Bueno, de uno, muchos vinos de diferentes marcas, y vemos desde el de 100.000, 80.000, hasta uno de los más favorables que puede ser 25.000, 20.000, hasta 8.000, 10.000. Y no es que sean realmente malos, sino que el mercado de todo esto que es los TLC con Chile, pues abrieron los mercados a la entrada de vinos chilenos. Por eso tenemos tanta oferta de vinos y tantos precios diferentes. Y no es que esos baratos sean malos, realmente no lo son. Es porque hay mucha oferta de vino chileno. ¿Todos me están Profe, escuchando? sí, profe, es que quedé ahora con una duda. Dime. Porque yo recuerdo que en clases pasadas nos habías dicho que Colombia funcionaba con el sistema de proteccionismo, que nada más hacíamos como las cosas con lo que teníamos, con lo que nosotros mismos producíamos. Pero en una No, yo no diapositiva, creo que yo haya dicho eso. Qué pena. Y me disculpas, te ah, interrumpo, ¿por qué no? Eso sí, estoy supremamente clara. O sea, yo hablé o tuve que haber dicho que Colombia fue proteccionista y trabajó sobre el proteccionismo, perdón, hasta el 90. Pero nunca dije, y si está, pues entonces qué pena, me disculpan y borran eso de las clases grabadas, del chi en su cabecita, pero Colombia ya no es proteccionista. De no, pronto profe, puede ser que tiene la idea errada y de pronto puede ser que te estás confundiendo cuando yo dije que él trabajó el proteccionismo y fue proteccionista más o menos hasta la década de los 90. Después de la apertura económica con Gaviria, nosotros nos abrimos al mercado y nosotros ya abrimos mercados todos los que quiera y estamos abriendo acuerdos comerciales todos los que queramos. Entonces, eso sí, qué pena, debe quedar muy claro. no, Colombia ya no profe, es proteccionista. yo no me refiero actualmente, sino que antes era proteccionista y vi que en una diapositiva decía que Ah, sí, sí, habíamos sí, no, no me hecho asuste. un acuerdo, que habíamos hecho un acuerdo con Montevideo en el 80. O sea que eso quiere decir que eso, o sea, lo hicimos con un país como pues de Latinoamérica, pero no internacionalmente, que el primero fue en el 93, creo que me dijiste, en las clases pasadas, que fue con Estados Ok, Unidos. sí, sí, que eso quede claro. No, mira, yo te voy a aclarar para ti y para todos cómo ha sido el manejo de esto, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el manejo de esto? La apertura económica es usted abrirse a los mercados externos. Eso es claro para Colombia, para la China, para Japón, para cualquier país, ¿sí? Eso es la apertura económica, abrirse a los mercados, abrir mercados. Colombia, hasta la década de más o menos los 80, ¿sí? Fue un país proteccionista. Pero digamos que el que abrió las puertas al mercado internacional fue Gaviria. El gobierno de Gaviria en el 91 dijo, venga Colombia, vamos a buscar mercados. No vamos a seguir trabajando nada más con el arroz que nosotros sacamos, con el maíz que nosotros sacamos, no. Yo necesito que Colombia se abra los mercados y es a través de acuerdos comerciales, de todo eso que abre las fronteras, ¿cierto? Donde entran distintos países. A partir de ahí, José, se empieza a trabajar en Colombia con los mercados internacionales, ¿sí? A abastecerse más a través de acuerdos de libre comercio, de aperturas económicas. ¿Qué se decía en ese momento? Es que Colombia no está preparado y demás que no estábamos preparados por el tema de infraestructura, por el tema de industria,
por el tema de las economías, y era el miedo perpetuo que siempre ha manejado mucho en ese caso Colombia. Pero igual se hizo, y digamos que de cierta manera se lo agradezco a Gaviria, porque igual no se podía seguir trabajando solos. Los países necesitan trabajar en conjunto y necesitan relacionarse y abastecerse uno del otro, porque como se los decía ahorita, no todos producen lo mismo, no todos tienen lo mismo y unos necesitan de otros para poder llegar a esas famosas industrias de exportación. Entonces, esa es más o menos la dinámica, José, que se dio con Colombia. Ya a partir de ahí, pues se empiezan a crear todos los tratados que te digo, ustedes van a exponer. Entonces vas a ver que, por ejemplo, el primero que por allá que es el más antiguo que se gestionó fue la CAN, Comunidad Andina de Naciones, porque lleva mucho tiempo en el mercado, tiene mucho tiempo Colombia con él. Luego se vienen dando los demás que fueron el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, pero esa es más o menos la historia y la dinámica de los acuerdos o de la apertura económica más bien que Colombia hace. José, ahora sí nos queda claro. Sí, señora, muchas gracias, profe. No, a ti. Muy bien, muchachos. Entonces, ya esto se los envío. Todo lo demás que sigue es en relación a todo lo que usted me va a exponer, ¿cierto? Entonces, esto les queda más como plataforma para que tenga cultura general en su cabeza, los lee y haga alusión a ellos, ¿cierto? En este momento lo que voy a pedir es que me digan, por favor, yo voy a ir preguntando el nombre, voy a ir, sí, pidiendo nombres y voy a ir asignando entonces el tema de exposición de los tratados para la próxima clase. A tener en cuenta, esos tratados los van a manejar bajo exposición, pero con los parámetros que Yasmín les mande. Hoy, a más tardar 12 de la noche, le envío los parámetros que tiene que seguir para esa exposición. ¿Todos me han escuchado hasta ahí? Profe. Muy bien. Estas exposiciones las trabajan en grupos. Puede ser, repito, en los grupos que vienen manejando. Voy a mirar, porque yo por acá había sacado ya unos grupos que ustedes me han mandado los trabajos por esos grupos y yo pues he estado revisando, creo que todos les he mandado al correo que he recibido, que he revisado, todo este cuento. El grupo de Juan Pablo Espina. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Juan Pablo, ¿es el mismo grupo? ¿Vas a seguir trabajando con el mismo grupo? Sí, es el mismo grupo. Muy bien. Entonces, ustedes van a manejar Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Andina de Naciones. Naciones, que es lo mismo que la CAN. Lo mismo que la acá. Listo. Muy bien. José Manuel Ibargüen. Profe, pues es Ibargüen. Ay, me Que disculpa. Eso le iba a decir yo. Perdón, discúlpame. Listo, José, discúlpame. Muy bien. Tú vas a trabajar Tratado de Colombia con Mercosur. Tratado de Colombia con Mercosur. Listo, profe. Te pregunto, ¿van a ser los mismos del equipo que me han estado enviando siempre los trabajos o hay otra persona adicional ahí? No, sí, con los mismos, profe. Vamos a hacerlo los mismos de siempre. Muy bien.
Miguel Quintero. Profe, dígame, por favor. Miguel, vas a trabajar Colombia Caricón. Colombia, Caricón. ¿Cómo se escribe Sí. esa última palabra, por favor? C-A-C-A-R-I-C-O-M. Listo, profe. Esta es todas las islas de Centroamérica, para que lo tengas presente. Listo, dale, tranquila. Muy bien. Manuela Pérez. Manuela Pérez está. Daniela. Profe, Sí, ¿quién me habló? Manuela Pérez. Ah, bueno, Manuela, tu equipo va a trabajar Colombia, Estados Unidos. Listo. Verónica Hoyos. Verónica Hoyos está. Muy bien, entonces el grupo de Katie. Katie sí está. Katie, ¿estás? La profe. Muy bien, tu grupo trabaja Profe. Colombia. Sí, ¿me escuchas? Sí. Colombia, Canadá. TLC, Colombia, Canadá. ¿Sí me escuchaste? Sí, profe. Muy bien. Angie Montes. Hola, profe. Hola, Angie. Angie, tú vas a trabajar Colombia, Chile. Listo, profe. Tu equipo más bien, ¿cierto? Profe. Perfecto. ¿Quién me queda faltando? Muy bien. Los Hola, demás, profe. ¿quién me falta? Yo soy Daniela, pues yo soy sola. ¿No quieres trabajar con alguien? Pues no sé si de pronto hay Profe, si quiere que se haga con nosotros. Leslie, ¿tú en qué equipo estás? Ah, tú estás en el equipo de Juan Juan Pablo. Pablo Espina. 1, 2, 3, 4. No, pero ahí ya hay 5. ¿Por qué no te ingresas al de Miguel Quintero? Miguel, me adopta a... ¿Cómo te llamas, Daniela? Perdón. Claro, Monroy. claro, profe. Claro que soy compañera de una. Muy bien, entonces, Daniela, habla con Miguel, pueden hacerlo en el chat, ya se comunican ustedes, pero Daniela entra al equipo de Miguel. Miguel, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Dani, si quiere mande el teléfono, el número por el grupo del WhatsApp que la profe tiene creado y nosotros le agregamos al grupo, ¿listo? Ah, bueno, listo. Gracias. Un gusto. Muy bien. ¿Quiénes me hacen falta o quién queda pendiente de los que hay hoy conectados por tema? ¿Ninguno? Muy bien. Voy a mirar de pronto quiénes hicieron falta para llegar hoy a clase o entrar hoy a la clase y ya yo miro con ellos qué les asigno. Los que no asigne o los tratados que no asigne, yo los explico. ¿Entendido, muchachos? Profe. Muy bien. Entonces, a tener en cuenta, primero, las exposiciones las van a trabajar bajo los parámetros que yo les envíe. Tiene que ir lo que yo les envíe. No van a inventar. Lo que Yasmín pregunta, eso es lo que van a exponer. ¿Entendida esa primera parte? Profe, ¿no puedes repetir por favor nuevamente que no alcancé a escuchar?
Sí, Miguel, le estoy diciendo que les envío los parámetros y bajo esos parámetros tienen que hacer la exposición. ¿Sí escuchaste? Profe, la actividad sería para el otro viernes. Sí, para el otro viernes. Es para dentro de 8 días. Segundo, todos los integrantes del grupo tienen que manejar el tema. ¿Por qué? Porque como todos pueden exponer, puede que diga que nada más 2 exponen. Entonces, por favor, todos manejen el tema. Esas serían las 2 indicaciones primordiales como para la exposición. Y ya la recibirían los parámetros, como les digo, si Dios quiere, a más tardar hoy 12 de la noche. Muchachos, ¿quedamos claros? Profe, sí, o sea que entonces vamos a Sí, averiguar profe. cada grupo sobre el acuerdo que nos dijo, ¿cierto? Y sobre eso, usted nos va a Sí, enviar unos puntos que debemos investigar específicamente. exacto, correcto, Ah, correcto. bueno, Sí, profe, listo. porque no es, Miguel, lo que ustedes quieran poner, porque me ponen hay veces cosas que no, eso pues ya no. Es bajo los puntos que Yasmín pregunte. La exposición es basada en los puntos que Yasmín pregunte. ¿Listo? Pero entonces, ¿le tenemos que enviar el trabajo por escrito también o solamente hacer la exposición? Solo la exposición, pero obviamente con diapositivas. Ah, listo, profe. ¿Sí? Una buena presentación. Bueno, muchachos, yo creo que fui clara. Dudas o inquietudes me pueden escribir. Los dejo por hoy y que descansen mucho. Repito, ahorita les envío los parámetros por el correo para que estén pendientes. Bueno, Bueno, profe, profe, que muchas tengan un gracias. feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Lo Hasta mismo, luego. a ustedes que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, Hasta profe. luego, gracias.